DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, soc Manel López i com cada setmana us portem una nova edició dels DJs de Lleida, el vostre espai dedicat a la música, als DJs i a tot el que envolta la cultura de la pista de ball. Avui tenim un programa carregat de continguts espectaculars. Mike Platinas torna a comptar amb l'expert en mixes i megamixes, Marcos Iglesias, per seguir aprofundint en aquest art que tant ens apassiona. José A.M., amb una nova selecció de frases ocultes en cançons de música electrònica. J.M. Sánchez, que ens portarà dos clàssics de la música de ball que ens faran moure com sempre. I com cada setmana acabarem amb la portada històrica que avui és una autèntica icona del dance dels 80. Però abans de començar aquesta setmana vull fer un comentari especial sobre una notícia que ens ha impactat a molts DJs i amants de la música. Aquesta setmana ha tancat definitivament un local mític per a tots els DJs i clubers de Lleida. Parlo de la Sala City Club, que en la seva última etapa va portar aquest nom, però que al llarg dels anys va seguir coneguda també com a Brownie, Q40, Antic, Casablanca i Lit. Un lloc per on van passar tots els discjòqueis, un punt de trobada per generacions d'amants de la música i que sempre ha estat un referent a la nit lleidatana. Jo personalment vull recordar amb alguna foto els grans moments que vaig viure allà, sobretot a la seva etapa com a Q40, quan la música i l'ambient d'aquella sala la feien única. Moments inolvidables que formen part de la història de molts DJs i clubers. Gràcies per tot el que ens ha donat aquesta sala, un altre temple de la música que baixa la persiana. I després d'aquest record, passem una primera novetat. Ja tenim aquí el nou videoclip de Gabri Ponte, Tutta Italia, que ha sonat al Festival Sanremo 2025 i que promet convertir-se en un nou himne per a les pistes de ball. Mamma, stasera non ritorno, ma sicuro finisco in qualche letto, poi dormo. Siamo tutti dei bravi ragazzi, a posto. Spaghetti, vino e Padre Nostro, e la Gioconda ride. Va bene, ma lei sta a Parigi. I baci vietati nelle stradine nere. Occhi tristi ma felici, quanti amici degli amici. E canti, ti sento tra le grida. Le luci ci passano le dita. Fa niente se non l'hai mai sentita, ma con sta roba ci salta. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Lasciateci ballare con un bicchiere in mano. Domani poi ci pentiamo a dirci ti amo, che qui ci sente tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Seguimos con un buen ritmo, y un buen ritmo que ha tenido siempre desde muy jovencito ha sido el maestro Mike Platinas. Mike, buenas noches. Pues muy buenas noches, DJs de Lleida, a los que nos veis en directo a través de la tele y también a los que nos veis después por internet en YouTube, porque tú te tomas la molestia de subtitular y subir a YouTube, porque subtitulas incluso en ruso. Os cuento una curiosidad de Manel. Correcto. Que hace unas cosas muy frikis. Bueno, pero nosotros somos frikis no solo en la música, sino en muchas cosas de la vida, ¿no? Es que, Mike, como tú dices siempre, es que somos muy frikis. Somos muy frikis, vivimos la vida con una gran intensidad.
Y pensando en mezclas, en DJs, en concreto en Year Mixes, que es una serie que abrimos dentro de DJs de Lleida hace ya un tiempo y que ya hicimos 3 capítulos, pues hoy toca el 4º capítulo. Y hablando de frikis y de personas que viven las cosas con intensidad, que se sumergen, que se convierten en grandes expertos... No me digas que me vuelves a traer a Marcos. Sí, te digo que te vuelvo a traer a Marcos Iglesias. Hoy otra vez disfrutaremos de un crack como Marcos Iglesias, que es el documentalista #1 en temas de megamixes. Marcos, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, Manel. Una pregunta muy buenas, rápida, Mike. que yo improviso tal, muy DJ rápido. Oye, tú que eres de Galicia, ¿Julio Iglesias es de Galicia también? ¿Es familia? Sí, ya me gustaría. A ver si da un poquito de pasta. Bueno, yo creo que, por cierto, mi mujer se llama Iglesias de segundo. Mi mujer. Sí, me lo habías Entonces dicho. yo a veces le comento que como en Galicia hay tantos Iglesias, ¿no?, que de un modo u otro todos son parientes, aunque no lo sepan, porque claro, igual es un antepasado de hace 15 generaciones o 20 o 30, ¿no? Pero que probablemente... Sí, a ver, En mi caso aquí es más el apellido, difícil, creo. Aquí el apellido Iglesias es como ahí puede ser Puig, por ejemplo. Puig, exactamente. Sí, o Mató. Aquí, aquí levantas una piedra y hay un Iglesias. Y hay 1000 iglesias. Bueno, escúchame una cosa. Tú has venido una vez más, te hemos invitado a DJs de Lleida, porque eres un gran experto documentalista en el mundo de los megamixes y ya nos hablaste del apasionante mundo de los Year Mix, de esas mezclas que suman los mejores temas del año y que se empezaron a poner de moda y tuvieron muchísimo impacto en los 80 y los 90 en Holanda, que es un poco la gran cuna del megamix. La cuna, sin duda. En Europa, seguramente más que Inglaterra, y yo no sé si más que España, porque España venimos un poco después, pero bueno, son las 3 grandes potencias del megamix, ¿no? Holanda, España e Inglaterra. Me tiráis de la lengua, pero por ejemplo en Japón, en China, ¿no existe este tipo de mixes? Hay megamixes en Japón. En Japón hay megamixes. Pero no Year Mixes. Exacto. Megamixes entre comillas, porque eran más bien mezclas. Claro. ¿No? Vale. O sea, vale. no había efectos, o sea, no eran tan espectaculares como los de Holanda o los de España. Comentario. Mi más mix que nunca, el mío, es el megamix español, hecho por DJ español, más editado en más países del mundo, en concreto en 10. Uno de esos países es Filipinas. Sí. Y otro es Australia. Por tanto... Exactamente. No es Japón, pero... Dicho a Jerry Ropero que buscara a ver si encontraba la edición de allí de Filipinas. Hombre, pues fíjate. Sí. Oye, escúchame. Porque ahora Jerry está allí. Sí, está en Filipinas, Jerry. Sí, Escucha una cosa, Marcos. sí, la última vez, el episodio anterior en el que hablamos de este tema, hablamos de Peter Slackhouse, de su Year Mix 87, y dejamos en el aire una curiosidad que tenías que contarnos sobre el que está considerado el mejor Year Mix holandés, que es precisamente ese de Peter Slackhouse. ¿Qué característica, qué curiosidad tiene este Year Mix? Bueno, a ver, Peter Slackhouse ha sido un gran genio de los megamixes y pionero en Holanda. Por supuesto. A ver, en DMC el primer megamix que editó fue el Slag It Off, ¿no? Sí, cierto. Lo curioso es que el Slag It Off tú lo escuchas y luego pones su disco Brace del año 86 en la cara y es prácticamente igual. ¡Ostras! Pero claro, los de la DMC no lo sabían, ¿entiendes? Por eso él aprovechó y hizo ese juego, ¿no? Exactamente. Pues algo parecido pasó con el Year Mix 87. En el Year Mix 87 utilizó 4 megamixes, que fueron el Slag It Off, el Euromix. ¿Cómo? Sí. ¿Los sumó? 4 los juntó, 4 de sus megamixes. Sí. Qué bueno. ¿Cuál era? El Slag It Off, que fue el primero que editó con la DMC, el Eurohits 87, que fue el segundo, y luego un disco breaks
13 o Disco de Azurro, que también se llamó Disco de Azurro. Sí. Porque se llamó Disco de Azurro porque lo editó Marcelo de Azurro, que era su gran amigo. Eran muy amigos, es verdad, esto lo sabes. Sí, porque el propio Marcello, cuando me entrevistó, en la época de mi I Love Megamixes, en 2004 me entrevistó, recuerdo que me comentó fuera de micro que él era muy amigo de Peter Slaghouse, y me dijo después de hablar un rato contigo, por el tipo de persona que eres y por la pasión que le pones, estoy convencido de que habrías sido grandes amigos con Peter Slaghouse. Y yo le dije, es que Peter Slaghouse fue uno de mis grandes referencias, junto con Ben Libran y junto con Sunny X, fueron mis 3 grandes referentes, vamos, de los que yo me inspiré para mis megamixes de los 80, de los Max Mix, Más Mix que Nunca, en fin, Don Disco Mix, todos mis trabajos de los 80, pues Peter Slaghouse fue uno de mis 3 grandes referentes. Bueno, continúa, ¿qué decías? Sí, o sea, que el tercer megamix era el Discovery 13, también llamado Disco de Azurro, lo que te acabo de decir, y aparte, también hay una parte del Disco Dance Hits Volumen 5. ¡Ostras! O sea, esos 4 megamixes los unió y formó el Year-Mix 87. O sea, me estás diciendo que el Year-Mix, que está considerado como el mejor megamix el mejor Year-Mix holandés, en realidad es un Frankenstein. Exactamente, algo parecido al Mass Mid Collection de Tony Perry y José María Castells. Qué fuerte. Sí. Continúa. Es más, cuando en el programa Soul Show Ferry Matt lo entrevistó, le preguntó cuánto había tardado en mezclarlo. Porque claro, el tío lo escuchó y alucinó. Dijo, esto es increíble, 32 minutos y claro, Slash le dijo, 1 semana. Y él no se lo creyó. El Ferryman dice, ¿qué va, hombre? Esto en 1 semana no lo has hecho. Pero claro, Ferry no sabía que Peter Slash había hecho juntar los 4 megamixes para formar el Year-Mix 87, ¿entiendes? Claro, qué bueno. Por eso. Oye, pues otro de los grandes precisamente fue Peter Slaghouse, como cuentas tú, que él salió de un concurso de radio, ¿verdad? De una emisora de Holanda, ¿puede ser? O sea, digamos, saltó a la fama a partir de, ¿verdad? A partir de este programa que es el que te estoy comentando, de Ferry Matt, el Soul Show, exactamente. Él ya era previamente DJ residente en una de las más famosas discotecas de Rotterdam, la Blue Tiek Inn, ¿vale? En la que él estuvo muchísimos años, ¿no? Y que curiosamente el vídeo de Hit House, The Sound of the Underground, la gente que sale en el vídeo cantando y bailando y tal, y coreando los samplers de ese tema, eran figurantes, o sea, bailarines de la propia discoteca, no eran profesionales. Vale, ya entiendo. O sea, es que esto es lo que yo te iba a explicar, que contaras lo que pasó después con él, porque él se convirtió en Hit House, que tuvo el Jack to the Sound of the Underground, que es uno de los grandes números 1 mundiales en ese momento histórico y de los 80. Entonces, cuéntanos un poco la historia, ya que estamos puestos en harina y él tiene una relación directa con los Year-Mixes, ¿vale? Pues así muy rápidamente, ¿cómo fue esto que luego se derivó a la producción? Que fue como un punto medio entre un megamix, una producción, fue una cosa extraña, ¿verdad? Sí, a ver, él primero empezó con sus mixes pirata, los Disco Breaks y otros muchos. Él luego siguió con los remixes, editando varios en el Disco Mix Club. Y a través de coger fama,
pues montó el sello me Disco. gustaría, si nos importa, aclarar qué es Disco Mix Club, porque sí que es verdad que los que sabemos un poquito de qué va el tema... Bueno, Disco Mix Club o DMC o DMC, llámalo como quieras, es el club de DJs más importante del mundo que durante décadas ha sido el que ha organizado el campeonato del mundo de discjockeys. Exactamente. Es eso. Y que además Mike Platinas ha publicado un mix. Sí, además yo fui el primer español en publicar un megamix con DMC. Un mix, el Modern Talking. Un megamix, el Modern Talking Megamix, efectivamente, y que además antes yo había sido el primer socio español que hubo del club. Claro. Sí, Vale, continúa. Bueno, a partir de publicar los remixes en la DMC, montó su sello discográfico Hit House, Claro. que Hit House es su traducción de su apellido Slagios al inglés. O sea, el apellido holandés de Slag House al inglés traducido igual sería Hit House. Significaría Hit House. la casa de los éxitos. Eso es. A ver, slag en holandés significa algo como golpe. Sí. O sea, Hit. golpe o hit, exactamente. Sí. Y Hughes es, o sea, casa, house en inglés. Esta es una curiosidad Por que eso desde es la luego traducción. a mí me sorprende muchísimo, claro. Nunca pensaría que Hit House... Es la traducción literal de su nombre al inglés, curiosamente. Exactamente. Por eso, cuando se ve escrito en internet o en un vinilo, pone Peter Hit House entre comillas y luego Slagius. Sí. Esa es la Una pregunta. ¿Y en algún momento de estos programas puedes mencionar a Philip? Sí, hombre. Philip es un DJ que actualmente hace unos jam mixes espectaculares. Sí. Yo soy, desde hace ya unos años, soy seguidor también de él. Ajá. Sí, dime. Hay otro que se llama holandés que se llama Alan Irving, que hace unos megamixes Future Records, también se llaman, que también son del estilo de Philip. O sea, es que Holanda tiene. Y además, lo curioso de todo esto es espectacular. Lo curioso de todo esto es que lo hacen en vídeo también. O sea, no solamente... Porque vamos, yo que trabajo en el mundo del vídeo, estoy pensando organizar todo eso y montar todo eso, un mix de 40, 50 minutos, que aparte del mix está muy elaborado, el vídeo a ritmo, mezclado, con efectos. No, eso es una locura. Ya lo creo. Eso es amor por el mix. Por supuesto. ¿Cómo vamos de tiempo, Manel? Pues nos queda muy poquito, pero podemos comentar un poquito más de estos últimos años. ¿Hay algo que destacar? ¿Hay algún year mix que no hemos mencionado y que realmente valga la pena que busquemos y que escuchemos? ¿O no? Bueno, ¿Nos ha perdido la cultura esta? No, a ver, Ferry Matt actualmente, que ha cumplido en enero 78 años, continúa haciendo el Soul Show ahora mismo. Qué bueno. Sí. Y hay dos hermanos gemelos que este año pasado, en el 2024, han hecho su Year Mix. ¿Ah, sí? Exactamente. Sí. Quizás la televisión number one en promocionar estos Year Mix es TMF, Sí, ¿no? TMF, sí. TMF, sí. Y porque esta televisión siempre ha tenido esa cultura es belga, ¿verdad? TMF es belga, ¿no? ¿Es cierto? ¿Es belga, creo? No estoy muy seguro, ¿eh? Yo diría... No estoy seguro. Puede ser, que es belga. Bueno, creo que tienen 2 o 3 canales, por eso. Puede ser. Sí. Y uno puede que esté más enfocado a Holanda. Es posible. Bueno, todo esto lo estamos ahora mismo diciendo por decir, sí. Y no lo en podemos cualquier caso, confirmar. de algún modo sigue vivo el concepto, de algún modo, ¿verdad? Porque hasta hace no mucho, además el propio Ben Libran el año pasado editó con, esto ya lo comentamos, Music Factory legalmente su Grand Mix 93 que le quedó sin hacer. Continuando la saga que se quedó colgando, exacto, y recientemente hizo en directo el diciembre. Exacto. El 94. El 94 en directo en diciembre, exacto, efectivamente. Explícanos un poquito. Además, a través de Radio Verónica.
Explícanos un poquito qué ha pasado ahora con por qué ha dejado de hacer el Year Mix, Ben Libran. O sea, el Grand Mix, los Grand Mix. Bueno, porque no se vendía básicamente, porque decía que no se vendían bastante. ¿Por qué ha dejado de hacer el Grand Mix? A ver, porque, lo que decía... Bueno, tengo entendido porque ha empezado donde lo dejó en los 90. Pero con otro esquema distinto, editándolo legalmente por un servicio especial para DJs. O sea, es otro planteamiento. No Sony, es otro... Sí, es otro planteamiento. De DJs. Otro Music planteamiento. Factory. Sí. Eso es. Pero pues entonces... que la cultura sigue viva, que sigue viva la idea, ¿no? Sin duda. Hombre, pues si hizo el 94, seguramente para el año o lo edita otra vez con Music Factory en el 95, sí, es muy probable. O vuelas ahí por Radio Verónica. Sí, Marcos, antes de que te vayas, sabes lo que voy a pedirte, ¿no? Ay. ¿Te lo imaginas o no? A ver. Que nos enseñes otra reliquia de estas que tienes por ahí. Reliquia, ¿no? Y yo, el último día, me parecía que fuera un poquito preparado, pero no. Siempre intento esa pequeña batalla de cuando él enseña a uno, yo voy a intentar enseñar alguna reliquia, porque yo lo tengo a mano. Vosotros sois muy enseñadores. Y ensoñadores también. También. Alguna cosa se sacará de la manga porque es un gran coleccionista. Alguna cosita ahí que inesperada se sacará Marcos, segurísimo. Bueno, como habéis podido comprobar, él da un montón de detalles, de cositas. O sea, es un apasionado de los datos, de la música y de las mezclas. Y bueno, cuando nos conocimos hace ya 20 y pico años, pues conectamos al instante. Porque a mí, la gente que tiene pasión por la música y pasión por conocer, pasión por saber. ¿Cuántos años hace que nos conocimos tú y yo, Mike? Tú y yo en el 80 y... ¿Cuánto? ¿87? Yo creo que el 87. Imagínate, por favor. A ver qué sale. ¿Conoces a este Manel? Sí que lo he visto alguna vez. Atom of Hits. Esto me suena un montón a mí. Buah. Madre mía. Son los grandes éxitos de Stock, Aitken and Waterman. Vale, exacto. En 4 CDs. Exacto. Qué bueno. Qué bueno. Mezclado por Tony King, uno de sus ingenieros de sonido. Mira, una anécdota rápida. Tony King fue el responsable de buscar en el tema Pump Up the Volume el sample de Stock Aitken Waterman incluido, o sea, el que estaba incluido. Y debido a eso, Peter Waterman demandó a los productores del Pump Up the Volume. ¡Hala! ¡Qué fuerte! Curioso. El sample incluido era el de China, el que se oye al principio del roadblock. El de la chica que dice. El de la chica que espera, dice. Un momento, que lo escuchamos. Lo escuchamos. Este. Claro, este era. Sí. Qué curioso. Qué porque bueno. además, incluso, hablando de mixes, en la canción Roblox, en mitad del maxi, hacen una especie de mix. De varios temas de canciones de Stock Aitken Waterman. Bueno, no exactamente en el tema Roblox. Ese es el Panjamming for the Fox. El Pack Jam with the Party Post. El Pack Jam. Ese lo usaste tú en el Energy for You, Mike. Es verdad, lo usé yo, sí. En uno de mis megamixes, en Energy for You, cierto. Se nos ha acabado el tiempo. Oye, Marcos, gracias. Como siempre ha sido un placer tenerte con nosotros. La tercera vez ya que visitas DJs de Lleida. Y si tú nos permites, no va a ser la última porque vamos a abusar de tus conocimientos y de tu bondad como persona para asaltarte en más de una ocasión, para que compartas tus gigantescos conocimientos con toda nuestra audiencia. Oye, gracias por estar con nosotros. Te enviamos un abrazo. Un placer. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo y viva Galicia. Ahí. Hombre, eso siempre. Un día de estos cogemos el coche, Mike y yo, y te venimos a hacer una visita. Un día te vendremos a ver. Cuando queráis. Estáis invitados a pulpo y mariscos. Venga. Vamos mañana. Hasta luego. Adiós. Chao. Hola Manel,
¿Qué tal, DJs de Lleida? Ya estoy aquí de vuelta con más mensajes ocultos en canciones y esta semana la protagonista es Selena Gómez. Tiene un temazo de 2015, bueno, tiene muchos, pero hay uno de 2015 en el que dice claramente kilos de carne, kilos de carnes, kilos de carne, no te lo crees, ¿no? Dentro vídeo. We don't have to fall from grace. Put down the weapons you fight with and kill 'em with kindness. Kill 'em with kindness. Kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness. Kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness. Kilos de carnes. Que yo lo escucho perfectamente. ¿Y tú? Bueno, si tienes alguna canción que contenga un mensaje oculto, una canción en la que tú entiendes algo, en la que tú puedas escuchar algo claramente, nos la puedes hacer llegar a través de las redes sociales de DJs de Lleida, de Manel o a través de las mías. Hasta la próxima semana, amigos. Adeu. Kill 'em with kindness. Kill 'em with kindness. Kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness. Kill 'em, kill 'em, kill 'em with kindness. Un dia més hem gaudit del contingut exclusiu que ens envia el DJ José AM. I ara passem a JM Sánchez. Donem el botó del play i arrenquem una nova travessia en la nostra càpsula del temps. Hola a tots, amics i amigues. Tornem enrere fins a 1979 per recuperar un tema que va fer moure cossos i somriures per tot el món. Va aconseguir la tercera posició a la llista anglesa i es va colar fins al número 52 dels més ballats als Estats Units d'Amèrica. Un èxit rotund que va demostrar que no es necessiten paraules complicades per fer història a les pistes de ball. Doncs per cantar i moure-us arriba Gonna Get Along Without You Now, de Viola Wills. Un autèntic clàssic de la música disco que ens ha portat Viola Wills. Però ara fem un salt en el temps i ens endinsarem una vegada més als 90. Concretament, aterrarem directament al 99, una època daurada per l'Eurodance i l'Italodance que ho petaven a les pistes amb melodies addictives i ritmes frenètics i que van fer ballar tota una generació. I qui millor que per representar aquell moment que els germans Precioso, uns autèntics referents del gènere. Amb ritme i energia, esteu disposats? Això comença, s'anomena Tell Me Why. Tell Me Why, ple de ritme i un títol que ens convida a preguntar-nos per què no podem deixar de moure'ns. Doncs bé, fins aquí aquesta intervenció, com sempre en Gavina JM Sánchez. Sigueu feliços, xocolata amb nata i això sí, que tingueu un molt bon cap de setmana. Salut, amics! Dos grans clàssics d'aquells que mai fallen i que segueixen sent indispensables per a qualsevol DJ. I per acabar, a la nostra secció de la portada històrica, avui tenim una autèntica joia del dance dels 80 i és Caribbean Queen de Billy Ocean, un track que va marcar una època i que encara avui segueix sonant a moltes sessions. Sens dubte, un disc imprescindible per a qualsevol col·leccionista i amant del bon grup. Amb això arribem al final del programa d'avui. Com sempre, espero que hagueu gaudit d'aquesta estona parlant de música, recordant moments únics i descobrint novetats. Nosaltres tornem divendres vinent a 2:15 de la nit, aquí, a Lleida TV, amb més continguts col·laboradors i esperem que moltes sorpreses. Fins aleshores, gràcies per ser-hi i ara, a ballar. Gràcies, adeu. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.